Hace unos días yo me estaba haciendo una pregunta muy interesante. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cuál es la meta más alta de la vida cristiana? ¿Cuál es, hasta dónde tienes que llegar o cómo lo mides? O a que dijeras tú, bueno, es que es por aquí. Tal vez para algunos la respuesta es servir a Dios, tal vez para otros es predicar, tal vez para otros pueden responder, bueno, pastor, creo que ganar almas sería la meta. Otros pueden decir leer más la Biblia, otros pueden decir pasar mucho más tiempo en la oración, vaya, yo no sé. Y todas esas cosas son importantes, no pienses que no, pero ¿y si ninguna de ellas fuera la meta? ¿Y si todas fueran simplemente el resultado de algo mucho más grande? ¿Sabes una cosa? Desde el Antiguo Testamento en la Escritura, Dios dejó claro cuál era el deseo más profundo de su corazón. Y esto lo podemos leer, y acompáñame a leerlo en el libro de Jeremías 9, versículos 23 y 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Y el versículo 24 dice algo hermoso. Dice: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Qué es? En conocerme verdaderamente y entender. Quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo soy el Señor, he hablado. El mayor privilegio que tiene el ser humano, escuche bien, nunca ha sido tener más conocimiento, más éxito, más dinero, más influencia sobre alguien o sobre algo, ni siquiera el hacer muchísimas más cosas para Dios. El mayor privilegio siempre ha sido uno, y debería de ser claro en nuestra mente: conocer a Dios. Conocer a Dios. Y cuando llegamos ya al Nuevo Testamento, nosotros descubrimos algo extraordinario, descubrimos algo hermoso. Jesús dijo en el libro de Juan, léalo conmigo, en el versículo 9 del capítulo 14, dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, si tú quieres conocer a Dios, escuche bien, tienes que conocer ¿a quién? A Jesús. Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto a el Padre. Por eso durante las próximas semanas no quiero solamente enfocarme en principios únicamente, pero principalmente quiero darte algo importante. Quiero que juntos estemos descubriendo algo fundamental. Quiero que juntos comencemos a descubrir quién es Jesús. Porque déjame decirte una cosa, que mientras más conocemos a Cristo, escúcheme muy bien, más cambia nuestra manera de pensar. Mientras más lo conocemos a Él, más cambia nuestra manera de hablar, más cambia nuestra manera de amar, más cambia nuestra manera de servir. Muchos de nosotros lo hacemos al revés. Queremos servir para conocer a Jesús. Déjame decirte que esa teología está un poquito extraña. El hombre necesita conocer a Jesús para después servir, amar, pensar. Escuche, el apóstol Pablo lo entendió mejor que nadie. Y después de haber alcanzado prestigio, conocimiento, influencia, vaya que la tenía el apóstol Pablo, y muchísimo reconocimiento religioso, él escribe estas palabras en el libro de Filipenses. Léalas conmigo. Dice: así es, todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara ¿con qué? Con el infinito valor ¿de qué? De conocer a Cristo Jesús. Y luego dice una aclaración gigante: mi Señor. En el libro de Génesis, quiero hacer un paréntesis, cuando la serpiente comienza a hablar con Adán y Eva, quita una palabra fundamental. Dice Dios, que Dios dijo, que Dios esto, pero le quita una palabra importante: el Señor Dios.
Toda la escritura relata al Señor Dios. Satanás solamente dice Dios. Y esto es importante porque a él no le importa que conozcas a Dios. A él le urge que tú no hagas a Dios el Señor de tu vida. Porque cuando tú haces a Dios el Señor de tu vida, entonces ya no vives solo por el conocimiento, ahora le sirves. Y es muy diferente. Diga conmigo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, dice el apóstol Pablo. El infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar. ¿A quién? A Cristo. Pablo descubrió que conocer a Cristo, familia, escuche, vale muchísimo más que cualquier otro logro que podamos tener tú y yo en la vida. Y esto suena muy cliché, ¿verdad? Muy así de que sí, claro, el pastor siempre dice eso, pero esta es una realidad. Y nos damos cuenta hasta que se nos quita todo de las manos. Nos damos cuenta que solamente Cristo es lo que tiene valor en nuestra vida. Cualquier otro logro en realidad puede irse o puede venir. Y esta es la esencia de esta serie. No vamos a estudiar solamente lo que Jesús hizo, pero vamos a descubrir quién Jesús es en realidad. Esta serie la he titulado de una manera muy simple. Y ahorita que cantábamos y el sentir que había en este lugar, sabemos que es el Espíritu Santo hablando a todos. Pero esta serie le puse por título Los ojos puestos en Jesús. Dile a tu vecino, todo cambia cuando le conoces. Dile, todo cambia. Dígaselo a él, no me lo diga a mí. Dile, hey, todo cambia cuando le conoces. Y esto es una serie completamente llena y rellena de pura cristología, y es algo en lo que mi corazón se ha sentido muy apasionado en estas últimas meses. ¿Qué es la cristología, pastor? ¿Es una pastilla? ¿Con qué se toma? No, déjame decirte, la cristología es una rama de la teología y su propósito es responder a la pregunta más importante de la vida: ¿quién es Jesús? Es importante saber quién es Jesús. La cristología estudia la persona de Jesucristo, porque antes de seguir a Jesús necesitamos usted y yo conocer a Jesús. Sería muy absurdo seguir a alguien que usted no conoce. Sería muy bobo decir, no, miren, algo un poco chistoso, pero mi esposita por ahí fuimos a ver un partido al FIFA Fan Fest y el único partido que le tocó ver fue el de España contra Cabo Verde, el primer partido de España. Ahora usted sabe que Cabo Verde, un país pequeñito, pero logró empatarle a España y eso le robó el corazón a mi esposita. Y ahora ella dice que es fan de Rabo Verde. Le digo, mi amor, no es Rabo Verde, es Cabo Verde. Oh no, que gane Rabo Verde el mundial. Entonces ella está soñando que Rabo Verde o Cabo Verde va a ganar el mundial, pero en realidad no conoce al equipo que dice seguir. Y creo que algunas veces nosotros podemos caer en eso, en que no conocemos a la persona que decimos seguir. Por lo tanto, esta serie, ¿verdad?, está fundamentada en pura cristología. Queremos que tú sepas quién es Jesús, qué fue lo que hizo, qué son las cosas que tienes que aprender de Él, porque escúcheme, eso lo va a cambiar completamente todo para ti, para tu familia. ¿Sabes por qué? Porque todo cambia cuando conocemos a Jesús. Todo cambia cuando conocemos a Jesús. Dile al que está a tu lado, dile, todo cambia cuando conocemos a Jesús. Y precisamente por eso, hoy quiero arrancar con esta serie y la quiero hacer con una pregunta muy interesante. Escuche, ¿qué sucede cuando una persona realmente ve a Jesús? Es muy importante. Escuche, una cosa es escuchar acerca de Jesús. Otra cosa es saber que Jesús, quién es o quién dice la gente que es. Tener información sobre Él. Pero cuando alguien tiene una verdadera revelación de quién es Él, mi amigo, eso cambia. Y déjame decirte una cosa, los evangelios están llenos
de personas que al encontrarse con Jesús, escúcheme, nunca volvieron a ser las mismas. Nunca volvieron a ser las mismas. Los ciegos recuperaron la vista, inclusive muertos fueron resucitados, personas que volvieron a vivir, otros encontraron gracia, otros fueron libres. Pero hoy quiero llevarlos a un episodio muy conocido por usted y por mí. Estoy seguro que la mayoría conoce este episodio. Y este episodio está en una noche en medio del mar. Se dice que en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, en este mar la vida no fue muy sabrosa. Esta noche en medio del mar es en el mar de Galilea, donde se estaba viviendo una tormenta. Diga conmigo, una tormenta. Una barca y 12 miedosos. Y un Jesús caminando sobre las aguas. Muy interesante. Vamos a leer en el libro de Mateo, el Evangelio Mateo. Vamos a entender desde en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Y quédese conmigo, ¿verdad? Esto acontece inmediatamente después. Para darle un poquito de contexto, Jesús acaba de alimentar a más de 5,000. Sí, dice la escritura que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se calcula que aproximadamente eran unas 15,000 personas. Jesús acaba de hacer este milagro tan interesante y Jesús le dice a sus discípulos: yo voy a orar, ustedes adelántense. Y luego ahí retomamos y dice el versículo 22: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Pasó buen tiempo. Versículo 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Yo no sé de ti, pero creo que yo también me hubiese asustado un poco, ¿verdad? Los que son más espirituales que yo tal vez no, pero yo sí me hubiera asustado. Pero Jesús les habló, diga conmigo, les habló. Jesús les habló de inmediato. ¿Qué fue lo que dijo el maestro? No tengan miedo. Tengan, ¿cómo? Ánimo. ¿Qué más? Yo estoy aquí. Entonces Pedro, versículo 28, lo llamó: Señor, si realmente eres tú. Qué importante la palabra de Pedro. Pedro no dijo maestro. Pedro dijo Señor. Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús dijo: sí, ven. Dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Mira lo que dice Jesús. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. Y escucha esta pregunta: ¿por qué dudaste? ¿De quién? ¿Por qué dudaste de mí? Y el 32 y el 33 son dos versículos importantes. Dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. Lea conmigo lo que sigue. ¿De verdad eres, fuerte, el Hijo de Dios?, exclamaron. De verdad eres el Hijo de Dios. Esta primera parte de esta serie la he titulado Cuando ves a Jesús. Cuando ves a Jesús. Y déjame decirte que cuando ves a Jesús, caminas sobre lo imposible. Cuando ves a Jesús, caminas sobre
lo imposible. Y sé que alguien necesita escuchar el día de hoy este mensaje. A primera vista, cuando usted y yo leemos este pasaje, lo hemos leído muchas veces, a veces nos llenamos de fe por este pasaje que leemos y, sí, qué increíble, Pedro caminó sobre el agua y volteamos a ver y todo es el enfoque sobre Pedro y sí, es interesante, pero a primera vista esta parece una historia acerca de Pedro, pero cuando la observamos con detenimiento, descubrimos que Mateo no está relatando o no está intentando impresionarlos con lo que le sucede al apóstol Pedro. Él está intentando revelarnos algo muchísimo más importante que eso. Él está intentando revelarnos quién es Jesús. Y eso, familia, nos lleva al primer descubrimiento de esta serie y vamos a ir conociendo más y más cosas importantes acerca de Jesús. Y el primer punto que te quiero compartir es este: Jesús tiene autoridad sobre aquello que domina al hombre. Alguien necesita escuchar estas palabras el día de hoy. Alguien necesita escuchar estas palabras el día de hoy. Jesús tiene autoridad sobre aquello que domina al hombre. Y antes de darte este punto, quiero darte una observación muy importante. Déjame decirte que cada milagro en los evangelios tienen dos propósitos. Diga conmigo, dos. El primero es bendecir a una persona y el segundo y el más importante es revelar en realidad quién es Jesús. Entonces, hoy no vamos solamente a estudiar cómo se camina sobre el agua, ¿verdad? Y si hicieron el moonwalk en el agua o cosas por el estilo. Mateo quiere enseñarnos algo algo muchísimo más alto que esto. En este milagro hay cosas más importantes. Este no es solamente el relato de un hombre que camina sobre el agua, es la revelación de quién es Jesucristo en realidad, quién es Jesús. Ahora Mateo ahí nos dice algo, versículo 25 y 26 lo leemos una vez más. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Otras traducciones dicen la cuarta vigilia. La cuarta vigilia se dice que es de las 3 a las 6 de la mañana. Y es algo interesante porque el de las 3 a las 6 de la mañana es cuando es el punto más oscuro, pero más cerca para el amanecer. Entonces la cuarta vigilia, cerca por ahí de entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y el 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Amigos, los discípulos estaban aterrorizados, seres humanos. Ahora, para un judío que trabajaba normalmente, para aquellos que normalmente pescaban en los mares y tenían ese modo de vida, para ellos el mar en medio de una tormenta representaba un caos terrible. No era nada más así como que, pues está lloviendo un poquito. No, representaba caos, representaba muerte, representaba peligro, era algo serio. Pero Jesús camina, escúcheme bien, sobre aquello que aterroriza a otros. Jesús tiene eso, que puede ir y moverse y caminar por encima de lo que a alguien le está causando el temor más grande. Ese es Jesús. Lo que para ellos es una tormenta que no se puede controlar. Déjame hacerte la aclaración. Se dice por ahí, los grandes teólogos dicen que estos ya llevaban por ahí entre 6 a 9 horas luchando con esta tormenta. Y Jesús llega y simplemente comienza a caminar por encima de todo lo que para ellos era insoportable. Para Jesús era simplemente algo por lo que podía caminar encima de con mucha tranquilidad. Para Jesús era algo que con toda tranquilidad, escuche, alguien necesita escuchar esto, puede poner por debajo de sus pies. Y caminar sin ninguna preocupación. Lea esto conmigo, por favor. Aquello que amenaza con hundirte, escuche, está debajo de los pies de Cristo.
Te lo voy a leer de nuevo porque este lado no se emocionó. Aquello que amenaza con hundirte está debajo de los pies de Cristo. Necesitas entender esto. Porque lo que para ellos era una tormenta insoportable, escucha, horas batallando con lo mismo, el maestro llega y camina por encima de todo eso. Mira lo que dice la escritura en el Salmo 89 versículos 9 y 10. Dice: gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas, diga conmigo, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Dios. No hay algo tan engrandecido que Dios no pueda caminar por encima de ello. Mateo aquí está revelando que Jesús, escúcheme, posee exactamente la misma autoridad divina. Es lo que Mateo está trayendo aquí. Es decir, Jesús mismo es el Hijo de Dios. Jesús mismo es el Cristo y toda autoridad está en Él. Libro de Job, capítulo 9, lea conmigo del versículo 8 al 10. Él solo extendió los cielos y marcha, ¿cómo dice ahí? Sobre las olas. Somebody needs to hear this a little bit more loud and clear. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Alguien necesita reconocer una vez más quién es Jesús. En el Antiguo Testamento, mi amigo, quien camina sobre las aguas es Dios. Ahora Jesús hace exactamente lo mismo. No es solamente un milagro. Esto es una declaración de su divinidad. Esto es algo poderoso. Colosenses 1 versículo 17, el apóstol Pablo dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Familia, toda la creación está sometida a Cristo. Toda la creación está sometida a Jesús. Necesitas conocerle, necesitas enamorarte de Él, fijar tus ojos en Él. Mientras tus ojos estén volteando a ver todo lo que dice la tormenta, las olas y los vientos, vas a sentirte que estás cautivo en algo. Pero cuando entiendes que hay alguien que camina por encima de todo eso, tu corazón comienza a entender algo grande. Tu Dios está por encima de las olas. El creador del universo está de tu lado. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Lea esto conmigo, por favor. La tormenta nunca ha estado por encima de Jesús. Siempre ha estado debajo de sus pies. Siempre ha estado debajo de sus pies. Escúcheme con toda su atención, familia. Cuando conoces quién es Jesús, tú descubres que aquello, escúcheme bien, aquello que domina a los hombres jamás va a dominar a Jesucristo. Muchas personas siguen viendo lo grande que es el problema y Jesús dice: voltea a verme a mí, yo camino por encima. Y si tú estás batallando con lo mismo y lo mismo y lo mismo, lo más seguro es que estás tan aferrado a voltear a ver tu problema y lo estás engrandeciendo en lugar de voltear a ver a tu Dios y de engrandecerlo en tu corazón. Jesús tiene autoridad sobre aquello que domina al hombre. Jesús tiene autoridad sobre aquello que domina al hombre. Dile a tu vecino: Jesús tiene autoridad sobre aquello que domina al hombre. Él tiene autoridad. El punto número 2, escúcheme bien. Jesús sostiene todo lo que Él llama. ¿Alguien está aquí hoy? Jesús sostiene todo lo que Él llama. Mateo 14, una vez más, y vamos a leer desde el versículo 27, dice: pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú. Y ahorita vamos a aprender lo que en realidad esto significa. Si realmente eres tú,
ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Déjame decirte algo importante. Déjame decirte que aquí nace el milagro. Claro, pastor, es que Pedro caminó. No. No cuando Pedro salió de la barca. El milagro no es cuando Pedro sale de la barca. El milagro es cuando la palabra sale. El milagro es cuando la palabra sale. El milagro es cuando la palabra salió de la boca del maestro. Ese es el verdadero milagro. Es decir, cuando Jesús habló, cuando Jesús dijo, sí, ven. Mi amigo, usted tiene que entender el poder de la palabra. Lea esto, por favor. Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra. Pedro caminó sobre la palabra. El agua, escúcheme bien, nunca tuvo ni ha tenido poder para sostener ni a Pedro, ni a su suegra, ni a nadie. Pero la palabra de Cristo sí puede sostenerte. La palabra de Cristo puede sostenerte. Cada vez que Jesús habla, escúcheme muy bien, su palabra lleva el poder para cumplir aquello que Él ha prometido. Y usted necesita entender eso. La palabra que Jesús ha hablado, todo lo que se ha hablado, tiene el poder para cumplirse. Se va a cumplir. Por eso es tan importante que te sostengas de la palabra. Es imposible que tú puedas debatirle al enemigo con tus propios argumentos, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que, ay, es que si tú supieras, mi amigo, mismo Jesús siendo tentado por el enemigo, Satanás lo tienta con la palabra, pero la palabra estaba frente a él. Es la palabra. Diga conmigo, la palabra es lo que me sostiene. La palabra es lo que me sostiene. No podemos vivir sin la palabra. Entre más usted y yo conocemos la palabra, tenemos más armas para contrarrestar los dardos del enemigo. No importa si estás ahorita caminando por arenas movedizas o por agua, por lo que tú quieras, la palabra puede sostenerte. La palabra puede sostenerte. Podrás estar caminando por las circunstancias más fuertes, por el caos más terrible, pero solamente la palabra de Dios puede sostenerte. En Hebreos encontramos esta escritura en el versículo 3 del primer capítulo. Dice la escritura: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y luego diga esto fuerte: ¿y qué? Y sostiene todo con el gran poder ¿de qué? De su palabra. Jesús sostiene el universo entero con su palabra. No es extraño que también habría podido sostener a Pedro. Eso no era extraño. Y si pudo sostener a Pedro, puede sostenerte a ti. Puede sostener tu familia. Puede sostener tu matrimonio. Puede sostener tu crisis, tu futuro. Deja de vivir ansioso. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice la escritura: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, mi Señor, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y el versículo 4, la palabra, diga conmigo, la palabra. La palabra le dio vida a todo lo creado. Hay gente que camina sin vida. Hay gente que está caminando sin emociones. Estamos viviendo en una generación triste, donde caminas constantemente con angustia, con ansias, no sabiendo hacia dónde vas. Hay una generación que está senseless, sin sentido. Vienen caminando y parece que están zombies. Necesitan una inyección de dopamina que se encuentra en el teléfono, que pueda mover tus instintos, tus sentidos, tus emociones. ¿Por qué? Porque se han conformado a la mentira de Satanás y se les ha olvidado que la palabra es lo que da vida a todo lo creado. Su vida trajo luz a todos, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla.
Familia, necesitas escuchar esto el día de hoy. La misma palabra que creó el universo es la misma palabra que le dijo a Pedro: ven. Wow. La misma palabra que le dijo a los planetas: tú aquí, tú allá, tú estrella por acá, te llamas así, te llamas asá. Esa misma palabra le dice a Pedro: ven. Esa misma palabra te dice a ti hoy: ven, yo sostengo lo que yo llamo. Yo sostengo lo que yo llamo. Lea esto, por favor. Las circunstancias cambian constantemente. La palabra de Cristo nunca pierde su poder. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Isaías 55, versículo 11. Dice la palabra de Dios: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre, diga conmigo, siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Wow. ¿Quién quiere ser prosperado? ¿Quién se siente sin vida a veces? Tengo un amigo muy querido desde hace muchísimos años. Muchos de ustedes lo conocieron ahora en el Congreso de Hombres. Iván Reveles, increíble predicador, gran profeta, increíble profeta de Dios. Él está diagnosticado con una enfermedad en su cerebro. El primer diagnóstico que le dieron es una hiperestrés, algo así, no sé cómo lo llamaron, pero es una cantidad de estrés grandísima en su mente. El chico desde los 14, 15 años terminó su doctorado en teología. Imagínense de qué calibre es este hombre. Tiene dos doctorados, creo. Gran siervo de Dios, pero le diagnostican esto. Cuando van y le hacen los scans, no sé cómo se llama técnicamente, tal vez tú me ayudes ahí, Roberto. ¿Cómo? Los MRIs, esos. Dicen que lo sientan y trae un estrés terrible. Entonces le dice al doctor: ¿me dejas leer la palabra? Y el doctor le dice: si no te puedo tranquilizar así, ¿crees que leyendo te voy a poder tranquilizar? Le dijo: no te preocupes, sí me voy a tranquilizar. Y él abre su Biblia con todos los cables puestos en su cabeza. Y automáticamente, en los registros de las máquinas, el estrés comienza a bajar. El estrés comienza a bajar. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La envío y siempre produce fruto, dice Isaías. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Lea esto, por favor. Cuando la palabra de Cristo habla, lo imposible deja de ser un obstáculo y se convierte en ¿qué? En una oportunidad para ver su gloria. He aprendido en los últimos años, cada vez que tenemos algunos problemas, por si no lo sabía, los pastores también tenemos problemas, como 7 veces más que los suyos, ¿verdad? Pero ahora lo que he aprendido a preguntar es: Señor, ¿qué estás a punto de hacer? A ver, porque no me cuadra, no me dan los números con eso que estoy pasando ahorita. No lo entiendo. ¿Cuántos de ustedes pasan la vida, reciben un problema y lo primero que hacen es: Señor, no entiendo, ¿por qué? Nosotros también. Nosotros también pasamos por eso. Igual que usted. La pregunta que quiero que hagas es: Señor, ¿qué estás a punto de hacer? Cuando la palabra de Cristo habla, lo imposible deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para ver su gloria. El problema no era que no tenían alimento para más de 15,000 personas. El detalle era una oportunidad para ver su gloria.
El problema no era que Lázaro había muerto. El problema es, la cuestión es de que había una oportunidad para ver su gloria. ¿Cuántas veces has visto los detalles como problemas, pero como no tienes la palabra sosteniéndote y se te ha olvidado, en lugar de ver que Dios está a punto de hacer algo y mostrar su gloria, vemos como un gran obstáculo lo que tenemos de frente, y Dios dice: no, espérame, estoy a punto de hacer algo impresionante, voy a mostrar mi gloria. Pero se nos ha ido creer que lo que Él dijo en su palabra, así será. Nuestra seguridad nunca va a estar en las circunstancias, familia. Nuestra seguridad nunca puede estar en un negocio, nunca puede estar en un buen trabajo. Todo eso se puede esfumar. Nuestra seguridad siempre, diga conmigo, siempre va a estar aquí. Le guste o no, quiera o no, aquí está. Lo único que es seguro. Lea esto, por favor. La palabra de Cristo tiene más poder para sostenerte, ¿qué dice ahí?, que cualquier circunstancia para derribarte. Y el último punto es: cuando dejas de contemplar a Cristo, las circunstancias ocupan su lugar, ocupan el lugar de Cristo. Versículo 30 y en Mateo 14 dice: pero cuando vio, ¿quién? Pedro. Cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿Qué dudaste de mí? Ahora escúcheme muy bien. Pedro dejó de contemplar a Jesús, comenzó a contemplar la tormenta. Familia, creo sinceramente que muchos han dejado de contemplar al Maestro. Creo que sin darnos cuenta estamos contemplando demasiadas cosas, pero no lo estamos contemplando a Él. Y es probable que ya llevas bastante tiempo contemplando tu tormenta. Ya has pasado bastante tiempo, bastantes meses, por qué no decir bastantes años, contemplando tu tormentita, tus nubes, tu lluvia, tu viento recio. Yo no lo sé. Escúcheme, lea esto. Tu vida siempre se moverá, lea por favor, hacia aquello que tú más contemplas. Hacia aquello que tú más contemplas. ¿Sabes por qué? Porque tú te conviertes en aquello que contemplas. Ahorita Baker decía algo muy importante en la adoración: adorarlo, verlo. Y ese es un principio fundamental. Hebreos 12:2 dice la escritura: puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo. La vida cristiana siempre, familia, ha consistido en mirar ¿a quién? ¿A la suegra? No, aquí está la mía, por si no sabe. Y un mes se va a quedar. Ore por mí. Hablando de tormentas, mire. Digo, es que en El Paso estaba lloviendo muy fuerte, ¿verdad, suegra? Por eso, no crea que porque usted está aquí. No, sí, yo siempre me siento bien feliz de que usted venga. Amén. Suegra, ¿cómo está? ¿Verdad? Gloria a Dios que está mi suegra aquí. Nos convertimos en aquello que contemplamos. Léalo por favor. Miren lo que dice la escritura en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, lea, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, di conmigo, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él. Escúcheme, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tienes que entender un principio, y este es un principio de adoración.
en todo lo que tú estás contemplando, en eso te vas a convertir. Si sigues contemplando pornografía, no te asustes que te está yendo patas para arriba. Si sigues contemplando la necesidad, por eso vives en necesidad. Si sigues poniendo tus ojos donde no los debes de poner, en eso sin darte cuenta se están convirtiendo tus días. Donde pones tus ojos, donde pones tu mirada, en eso te conviertes. Todo lo que contemplas es importante. Lea esto, por favor. Nos convertimos en aquello que contemplamos. Ese es el principio de la adoración. Pablo dice, lo vemos a Él, estamos enfocados en Él. ¿Qué sucede? Me estoy convirtiendo más y más como Él. ¿No se le hace extraño que algunas personas, es más, hablemos de cuando éramos jóvenes, todos los que escuchaban la música, de repente conocíamos amigos increíbles en la secundaria, pasaban los años y ya los veíamos en la preparatoria, y de repente los veíamos todos de negro, con la mirada abajo, con la ropa aguada, las uñas pintadas de negro. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a contemplar lo oculto. Empezaron a recibir, a ver solamente todo lo oscuro, el lado oscuro. Te conviertes en aquello que contemplas. Pablo dijo, mirando la gloria de Dios, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Mirando la gloria de Dios somos transformados. Muchas veces el enemigo nos pone la trampa. Es que yo voy a seguir a Dios en cuanto esté listo. No, mi amigo, nunca estarás listo. Contémplalo a Él para que tu vida sea transformada y sigas caminando con Él. No somos transformados por mirar nuestros problemas, nuestra necesidad, solamente contemplando a Cristo. Isaías 26 versículo 3, dice, tú guardarás, escuche, en perfecta paz, ¿a quiénes? A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti. ¿Qué? Sus pensamientos. No siento paz, pastor. ¿En qué estás pensando? ¿Dónde están tus pensamientos? Ay, San TikTok, fíjate que pasó esto y volvió a pasar lo otro y ahora pasó aquí. Yo entiendo, familia, que es un mundo demasiado conectado, a la misma vez es el mundo más desconectado. Mundo conectado en el teléfono, familias desconectadas entre sí. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están tus pensamientos? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hay algo que yo tengo, hace mucho tiempo lo he hecho y se llama quiet time. Muchos de ustedes lo practican. Y es tan difícil. Callar la boca es muy fácil, ¿verdad que sí? Callarnos la boca nomás es. Pero callar esta maquinita, callar los pensamientos, callar los sentimientos, eso no es fácil, ¿verdad que no? Por eso necesitas verlo a Él. Por eso necesitas verlo a Él. Por eso necesitas conocerlo a Él. Él es el único que puede ayudarte a apagar todos esos pensamientos que no traen paz a tu vida. Lea lo que dice aquí, por favor. Dice, la paz no depende de la ausencia de tormentas, depende de la presencia de Cristo en nuestra mirada. Pedro lo tenía claro, pero su mirada se desvió. Su mirada se desvió. Recuerda, lo que domina tu mirada va a dominar el resto de tu vida. En el versículo 33, quiero cerrar con esto y quiero que me pongas toda tu atención. En el versículo 33, ahí en Mateo 14, dice la palabra: entonces los discípulos lo adoraron. Y dice aquí, ¿qué dice después? De verdad eres el Hijo de Dios. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Familia, este es el punto verdadero de este relato. Esto es lo importante en todo este relato, en esto que acabamos de leer.
No es más importante que Pedro caminó o no caminó, si se cayó o no se cayó, sino que los discípulos, sus seguidores, comprendieron quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? El propósito del milagro nunca fue impresionar a los 12. No era para ver si se quedaban apantallados porque Jesús podía caminar. Esto se trataba de revelar la identidad del Hijo de Dios. Reconocemos que eres el Hijo de Dios. Wow, hemos reconocido que eres el Hijo de Dios. Ninguno de ellos volteó y dijo: wow, Pedro, te aventaste. Qué bueno, Pedro, que llegaste. Oh, Pedro, si no te hubieras caído, ¿cómo eres cabezón, Pedro? No, lo importante aquí no era lo que Pedro había hecho o no había hecho. Lo importante era que Jesús había sido revelado a sus corazones. Y eso es lo que usted y yo debemos de perseguir. Este es el punto central, esto es lo importante. Ellos comprendieron quién era Jesús en verdad. Quiero terminar haciéndote una pregunta importante. Pedro hizo una pregunta que casi todos hemos leído de la misma manera durante años, porque conforme leemos esto se nos hace como que muy familiar y creo que la mayoría de nosotros lo que leemos es: Señor, si eres tú. Pedro respondió así, pero hay un detalle que es completamente interesante. En el texto griego original, esa expresión no necesariamente estaba comunicando una duda. No era tanto que Pedro tenía una duda. Si lo traducimos, esto en realidad debería entenderse algo como que: ya que eres tú. Pedro estaba diciendo: Señor, ya que eres tú, o dicho de otra forma, puesto que eres tú, Jesús, como eres tú. ¿Qué te quiero decir? Pedro no estaba poniendo a prueba la identidad de Jesús. Pedro no estaba diciendo: a ver si es cierto que eres tú, Jesús. Pedro no estaba haciendo eso. Él estaba basando su decisión en la identidad de Jesús. Él estaba entendiendo: como eres tú, ya que eres tú, Jesús. La verdadera pregunta en realidad aquí nunca fue: ¿será que puedo caminar sobre el agua? A ver si eres tú para ver si yo camino. La verdadera pregunta aquí, familia, es: ¿quién me está llamando? Reconozco quién me está llamando. Sé quién me está llamando. Y esa sigue siendo la pregunta más importante de nuestra vida hasta el día de hoy, día tras día. Porque la seguridad de Pedro, familia, escúcheme, nunca estuvo en el agua para ver si lo sostenía o no. Tampoco estuvo en su capacidad de caminar, ni si era muy rápido para caminar o muy lento. Su seguridad estuvo en la persona que le había dicho: ven, eres tú. Ya que eres tú, Señor, haz que yo vaya. Y sé que muchos aquí hoy nos estamos preguntando: ¿será que podré salir adelante? ¿Será que puedo dar ese paso? ¿Será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? ¿Será que puedo salir de este vicio? ¿Será que puedo salir de esto? ¿Será que podré restaurar mi matrimonio? ¿Será que mi familia va a estar mejor? ¿Será que voy a poder vencer esa adicción? ¿Será que podré enfrentar esta enfermedad? ¿Podré enfrentar este reto? ¿Será que podré? ¿Será? Hey, quizás Dios quiere cambiar tu pregunta el día de hoy. Quizás Dios quiere cambiar esto. No preguntes primero: ¿será que puedo? ¿Será que puedo hacerlo? La pregunta correcta es: ¿quién me está llamando? Espérame, ¿en quién estoy confiando? ¿Sobre qué estoy caminando? ¿Qué es eso? Estoy caminando sobre la palabra. Estoy siguiendo a quien me llama. Porque cuando sabes quién te está llamando, la obediencia deja de depender de lo que tú crees, deja de depender de tus propias fuerzas. Comienza a depender de una sola cosa ahora, y es la autoridad del dueño, la autoridad del Todopoderoso. Amigo, escúcheme muy bien. Pedro no caminó porque fue muy valiente y creyó en sí mismo.
Muchos de nosotros así queremos caminar. Me voy a llenar de ánimo, ahora sí, me voy a armar de valor. Escúcheme, no creo que va a lograr mucho. Pedro no caminó porque era muy valiente y muy, bueno, sí era muy atrabancado, pero Pedro caminó porque conocía la voz de quien le estaba hablando. Pedro conocía la voz de Jesús. Quiero preguntarte hoy, ¿conoces a Jesús lo suficiente como para reconocer su voz? ¿Crees que necesitas hablar un poco más con Él para comenzar a reconocer su voz? En los 80s no teníamos la bendición de tener un caller ID, ni siquiera teníamos mucho los celulares. Y cuando contestábamos la línea, ¿se acuerda de esos teléfonos que le dábamos vuelta? Ustedes jovencitos no saben de lo que se perdieron, ¿verdad? Cuando teníamos que hacer trampa con mi suegra, me voy a confesar aquí, que no nos dejaba hablar y le ponían candado al teléfono. ¿Algunos saben de qué les estoy hablando? Sí, ese teléfono que le daban vueltas y... Bueno, pues mi suegra no me dejaba hablar con mi esposa, fíjese. Bueno, era mi novia en ese momento, ¿verdad? Y no nos dejaban. Entonces descubrió mi esposita, que no podía mover la cuestión esa para marcar. Entonces, ¿qué hacía? Hacía un tap ahí donde se cuelga el teléfono y así marcaba. Fíjese, regaña a la suegra, regáñala. No es que yo sea chismoso, pero bueno, encontrábamos la manera. Pero ¿qué sucede? Escúcheme, en ese tiempo no había caller ID. No sabía si alguien, si tu teléfono timbraba, tú contestabas y tenías que reconocer la voz. Si hoy en día alguien te llama de un número que no conoces, por ejemplo, Fer me llama: aló, pastor. La primera pregunta que yo voy a hacer es: ¿quién llama? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque no conozco su voz. Pero si me llama mi esposa, aunque me llame de otro teléfono que yo no conozca, inmediatamente el sonido de su voz prende mi corazón. El sonido de su voz me hace sentir que conozco. El sonido de su voz me hace sentir que es ella. ¿Será que Jesús es todavía un extraño para ti? ¿Será que Jesús es una voz que todavía no identificas porque tal vez Él te ha estado llamando y tú no contestas? ¿Será que necesitas hablar un poquito más con Él? Te vuelvo a preguntar una vez más: ¿le conoces lo suficiente como para confiar en su voz? Aun cuando todavía no estás entendiendo el camino ni todo lo que te está pasando. ¿Le conoces lo suficiente para decir: Señor, yo sé que eres tú, pero hay tormenta, pero es agua, no sé cómo, no se puede, pero yo te llamé y yo sostengo lo que llamo? Yo sostengo lo que llamo. Yo sostengo a quien yo llamo. Si yo te dije que vengas, tú vienes, porque mi palabra tiene el poder para sostener el universo. ¿Cómo no voy a tener poder para sostener tu situación, tu vida, tu crisis, tu problema? La pregunta no es si Él puede. La pregunta es si tú le reconoces. Lea esto, por favor. La fe no comienza cuando descubres de lo que eres capaz. La fe comienza cuando descubres que Él, el que te llama, es capaz. Él es capaz de hacerlo. El versículo 33 dice: entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios. Familia, este es el verdadero punto. Revelar la identidad del Hijo de Dios era importante. Pero déjame decirte una cosa. La mayoría de nosotros, cuando estamos en una tormenta, lo más seguro es que nos escondemos y no queremos confrontarla. Y Dios dice: necesito que camines por ahí, porque estoy a punto de mostrar mi gloria. Estoy a punto de enseñarte qué tan grande yo soy. Ay, Señor, pero me va a doler. No me importa, pero te voy a
te voy a moldear y te voy a mostrar qué tan grande es mi nombre. No tengas temor, confía en Dios. No tengas temor. Los ojos puestos en Jesús. Los ojos puestos en Jesús. Cuando usted desvía su mirada, todo se ve mal. El viento se ve grande, las olas se ven altas. Pero cuando tú fijas tus ojos en el Maestro, caminas donde nunca te imaginaste que ibas a caminar, porque el que te llamó siempre va a caminar por encima de cualquier tormenta que tú estés atravesando. Yo quiero que te pongas de pie.